El video que van a ver a continuación es con fines de llevar información. Está totalmente basado en las escrituras y las palabras de los profetas antiguos y de la restauración. Este video lleva opiniones personales de terceros y cada vez que se requiere para evitar todo tipo de controversia, incluye la posición oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hacemos énfasis que este material no debería sustituir su investigación personal sobre temas del Evangelio. Hermanos y hermanas, reciban ustedes una muy cordial bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Aprendiendo Juntos. Brigham Young es una de las figuras más influyentes en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su liderazgo moldeó el destino de la Iglesia tras el martirio de José Smith y su legado se extiende mucho más allá de su tiempo. Sin embargo, a lo largo de los años ha habido preguntas y controversias sobre algunas de sus decisiones, incluso en la actualidad. Particularmente se habla de él en lo que respecta a la ordenación de su hijo John Willard Young como apóstol de la Iglesia a los 11 años. Y muchos se preguntan, ¿fue un intento de establecer una dinastía dentro de la Iglesia? ¿O hay una razón más profunda que muchos pasan por alto? En este análisis exploraremos los hechos, los registros históricos y el contexto doctrinal para arrojar luz sobre este intrigante episodio. ¿Fue verdad? ¿No fue verdad? Entérate aquí, en el presente video. Esta es la señal de Canal La Vanita y yo soy tu hermano Manuel y te extiendo nuevamente una muy cordial bienvenida. A veces nos encontramos con información que parece carecer de sentido hasta que la complementamos con ciertos detalles. Realmente y de corazón espero que encontremos las verdades aquí. Brigham Young ordenó a su hijo John Willard Young al oficio de apóstol cuando éste tenía 19 años. Y hermano Manuel, entonces, ¿por qué? Muchos dicen que lo hizo cuando el niño tenía 11 años. Lo que sucede es que se le hizo una promesa en una bendición cuando él tenía 11 años de que algún día, si se portaba bien, si honraba sus convenios, sería apóstol del Señor Jesucristo. Sin embargo, John Willard nunca llegó a ser miembro del Quórum de los 12. A pesar de ello, después de haber sido ordenado a los 19 años, honró ese llamamiento sagrado mientras sirvió como presidente de la estaca Salt Lake, como misionero en Inglaterra y como consejero de su padre en la primera presidencia. La verdadera pregunta es, ¿por qué? ¿Fue realmente para convertirlo en un futuro profeta? Pues, hermanos y hermanas, si ese hubiera sido el propósito, la estrategia utilizada no parece haber sido efectiva. Brigham Young no solo ordenó a John Willard, sino también a sus 2 hijos mayores como apóstoles. Si su intención hubiera sido asegurar que su descendencia llegara a la presidencia de la Iglesia, pues sus hermanos, los mayores, habrían tenido más probabilidades de lograrlo. Otro punto importante es que los registros oficiales de la Iglesia tienen más peso que cualquier afirmación verbal, publicación en páginas, videos de YouTube. En esta dispensación, si algo no se documenta, no se considera que haya sucedido. Y aunque Brigham Young llevó a cabo la ordenación de John, los documentos oficiales establecen que fue ordenado a los 19 años formalmente. La transcripción de Andrew Jensen dice lo siguiente: John Willard
Young, primer consejero del presidente Brigham Young del año 1876 al año 1877, es hijo del presidente Brigham Young y Mary Ann Angell y nació el 1 de octubre de 1844 en Nauvoo, Hancock, Illinois. Fue bautizado cuando tenía 8 años y fue confirmado por el presidente Brigham Young, quien lo ordenó apóstol el 4 de febrero de 1864. Corrobora otra vez el registro de la iglesia que fue a los 19 años de edad. También nos dice que en 1866 y 1867 cumplió una misión en Europa. Pero nuevamente surge la cuestión de por qué Brigham Young tomó esta decisión. Y los insidiosos dicen fue parte de un plan para garantizar que su hijo llegara a ser presidente de la iglesia. La verdad es que esto no parece una hipótesis plausible. Aquí les voy a mencionar algunos de los apóstoles más jóvenes llamados: John Willard Young a los 19 años, George Albert Smith a los 21 años y 10 meses, Oliver Cowdery a los 22, Lyman Johnson a los 23, John Boynton a los 23, Orson Pratt a los 23 y podemos seguir. A la luz de esta lista que les estoy mencionando, la edad de 19 años no parece ser inusual. Alguien tenía que ser el apóstol más joven. ¿Y por qué no podía ser John Willard Young? ¿Sería inadecuado? ¿Por qué no podría ser a los 19 años? Observemos entonces el caso de George Albert Smith, quien aparece en segundo lugar de la lista. A él se le prometió desde muy joven que sería apóstol, pero fue ordenado muchos años después. Esto nos lleva a una teoría. En el pasado era común que los padres dieran bendiciones del sacerdocio que contenían promesas para el futuro de sus hijos. Puede ser que este sea un ejemplo de una promesa cumplida con el tiempo, en lugar de una ordenación inmediata. Sin embargo, aún para nuestra mentalidad moderna, 19 años nos sigue pareciendo una edad temprana, ya que ahora los profetas y apóstoles son ancianos, ¿verdad? Pero recordemos también que Samuel fue llamado al ministerio por el Señor siendo muy joven. También lo hizo el rey David. Así que tal vez solo nos parece extraño porque no estamos acostumbrados, y muchos insidiosos y críticos de Brigham Young y de la iglesia siembran esas ideas siendo instrumentos de Satanás. Muchos de estos jóvenes apóstoles de los cuales mencioné fueron enviados en misiones poco tiempo después de su ordenación. John Willard Young partió solo 2 años después de ser ordenado y nuevamente fue enviado a otra misión 2 años más tarde. Si Brigham Young tenía algún motivo personal para ordenar a su hijo, como muchos pueden estar pensando, pues tendrá que responder ante el Señor por ello. No obstante, no hay pruebas que sostengan esa teoría. Brigham Young mismo declaró que la sucesión profética no dependía de la fecha de ordenación. Antes de su partida de este mundo, Brigham Young se aseguró de dejar en claro este punto para evitar otra crisis de sucesión similar a la que ocurrió tras el martirio del profeta José Smith. Por ejemplo, Orson Hyde dejó la iglesia el 19 de octubre de 1838. Fue un caso bastante sonado y relevante. En el año de 1875, Brigham Young dictaminó que la antigüedad en el quórum de los 12 se basaba en la fecha de readmisión si un apóstol había sido disciplinado o excomulgado. Como resultado de esta revelación, Orson Hyde y Orson Pratt fueron descendidos en el tiempo de antigüedad en el quórum, permitiendo de esa manera que John Taylor sucediera a Brigham Young como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta decisión fue tomada mucho antes, lo que refuta la idea de que las reglas fueran cambiadas para evitar que John Willard se convirtiera en un profeta de la Iglesia.
Las reglas ya estaban establecidas, solo se aplicaron correctamente en su momento. Así que, claramente, la intención de Brigham Young no era garantizar que su hijo llegara a la presidencia de la iglesia. Podemos desconfiar si lo deseamos, o simplemente considerar esto como otro dato peculiar que golpea con nuestra percepción moderna. Pero el gran esquema de las cosas, mirándolo desde una supervisión, esto no tuvo ningún impacto significativo, solamente que lo agrandan aquellos apóstatas, críticos, chismosos e insidiosos en contra de Brigham Young y de la iglesia. Ahora, después de examinar las pruebas, los registros históricos y las circunstancias en las que John Willard Young fue ordenado apóstol, queda claro que la narrativa de que Brigham Young intentó asegurar el liderazgo de su hijo dentro de la iglesia no se sostiene y no tiene bases. Los procedimientos de sucesión estaban bien definidos mucho antes de que él partiera de este mundo, y no hay evidencia de que se hicieran cambios para favorecer a su hijo. Más bien, parece que la ordenación de John Willard Young fue una combinación de tradición, inspiración y la manera en que en aquel tiempo se daban ciertas bendiciones y promesas a los jóvenes en la iglesia. La historia de Brigham Young y su familia nos recuerda que los líderes de la iglesia son llamados por Dios. En última instancia, lo que realmente importa es el impacto que tuvieron y el éxito que se dio en la edificación del reino de Dios sobre la tierra. Esta es la señal de Canal La Manita y yo soy tu hermano Manuel, quien se despide hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.